Viva Jujuy, radio en televisión. Lunes 4 de septiembre, 8:30 de la mañana. ¿Cómo andás, Alberto? Bienvenido. Feliz lunes, chicos, ¿cómo le va? Buen día, Alberto. Bien. Buena semana para todos. A ver, arranca con muchas idas y vueltas. Por ejemplo, en el tema prepagas, en el tema salud. Arrancamos un lunes sin saber dónde estamos parados, la verdad, porque hubo anuncios de todo tipo. Congelamiento, luego las prepagas hicieron llegar, ¿no es cierto?, la factura con los aumentos del 7%. Volvió Sergio Massa a anunciar durante el fin de semana, el día sábado, un acuerdo medio forzado. Nunca fue buena la relación, ¿no?, de las prepagas con el kirchnerismo. Volvió a anunciar ahora que sí se hace efectivo el congelamiento y hoy la realidad arranca con que va a ser, pero va a ser desde octubre, no desde septiembre, porque muchas empresas ya notificaron, mandaron ya las facturas, algunas que van por débito automático, ya están lanzados los débitos automáticos, o sea, no hay forma de instrumentar esto, así que se congela por 90 días, pero el congelamiento no arranca en septiembre, arranca en octubre, bueno, ida y venida de todo tipo. ¿De qué sirve todo esto? Bueno, es la gran pregunta que nos hacemos todos. Yo ayer estaba leyendo un artículo donde el Hospital Universitario Austral resolvió de que ellos van a cobrar un copago en todas las prestaciones. O sea, el que quiere hacerse atender en este hospital, bueno, va a tener que pagar un copago que va desde los 3.000 pesos a los 20.000 pesos, más allá de la suba o no que establezca el gobierno o que pretenda establecer el gobierno con esta actitud. La realidad es que el sistema prepago ha entrado en un descalabro absoluto donde cada uno empieza a hacer lo que puede. ¿Por qué? Porque usted marca esta norma. Ahora, ¿quién controla después a los médicos que quieren o no quieren atender por esos aranceles, a los bioquímicos, a la cantidad de profesionales que se han salido de las obras sociales? Hoy uno termina pagando una prepaga, por ahí invirtiendo una plata para tener una atención determinada, pero resulta que cuando va al médico, el médico ya no atiende esa obra social porque el arancel que le pagan no le conviene, no está acorde a lo que pretende cobrar, que es una cuestión hasta lógica. ¿De qué sirvió todos estos tiempos de ajuste? Lo único que han hecho es igualar para abajo, digamos. Cada vez el servicio es más deficitario y cada vez las empresas de salud tienen más problemas para enfrentar, ¿no es cierto?, la situación financiera en el día a día. Massa también anunció para a partir de hoy, lunes, la liberación de los derechos de exportación, o sea, va a liberar los dólares para que las empresas pymes pequeñas puedan importar. Hablamos de las pymes industriales. Dice que son más o menos 7.000 empresas, en total 700 millones de dólares. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque dice que ya han hecho un colchón en el Banco Central con los dólares que entraron. Bueno, esta es una mentira por donde se la mire, digamos, ¿no? Porque la realidad es que todos los días estamos viendo situaciones donde en los últimos 60 días prácticamente no se pudo importar autos importados, donde hay problemas con los repuestos y se paralizan. El otro día la Nissan y la Renault paralizaron la fabricación por falta de parabrisas. La realidad es que hace un tiempo largo esta parte que se vienen pisando todas las importaciones y hoy hace este anuncio con bombo y platillo, son 700 millones de dólares. La deuda hoy por importaciones que le pidieron a la gente, a las empresas que se autofinancien, hoy supera los 13.000 millones de dólares. Pero bueno, se hacen estos anuncios, son anuncios migajas dentro de un segmento de importaciones que está fuertemente debilitado por la falta de dólar en el Banco Central. La realidad es que las pequeñas pymes, bueno, hoy van a tener una liberalización con esto, son 700 millones de dólares. Está. La ley de alquileres sigue sin tener una fecha cierta. La realidad es que no hay un acuerdo en este tema, se han pactado algunas cosas, pero ya es casi un hecho de que la ley de alquileres va a sufrir modificaciones. Quiere decir que una vez que se logre tratarla en el Senado, hay que recordar que hay un impedimento de carácter político, ¿no es cierto?, porque quieren meter en el medio los temas de los jueces y la realidad es que no se acepta esto por parte de Juntos por el Cambio. Bueno, una vez que se libere este tema, si se aprueba con las modificaciones, tendrá que volver, ¿no es cierto?, a la Cámara de Diputados, así que por ahora no hay nada. ¿Qué es lo que dicen en la Cámara de Agentes Inmobiliarios? 60.000 contratos vencen por mes. La ley de alquileres arrancó hace 3 años y 2 meses, el 1 de agosto cumplió los 3 años. Entonces empiezan a vencer los contratos que se hicieron ya con el marco de la nueva ley. Bueno, estos son 60.000 contratos que hoy nadie sabe qué hacer con ellos. Se están utilizando algún mecanismo ineficiente, por cierto, pero bueno, es el mecanismo de la prórroga, donde acuerdan
para no desalojar a los inquilinos, hacen un acuerdo de este tipo, se pone el aumento que se quiere poner, la prórroga se hace por 3 meses, o sea, en una palabra, se van a ir prorrogando por 3 meses, se está actualizando cada 3 meses. La realidad es que es un mercado que está fuertemente desierto, no hay nada que lo regule y hoy cada uno arregla las cuestiones como puede, ¿sí? La retracción de la oferta es cada vez mayor. La recaudación de agosto es noticia también, se recaudó 4.060.000 millones de pesos. Es la primera vez en el año que la recaudación es positiva. ¿A qué le llamamos positiva? Superior a la inflación. O sea, si usted compara agosto del año 2023 con agosto del 2022, la recaudación ha sido de 134.6, quiere decir que se ha ganado un 6% a la inflación anual. Es la primera vez, reitero, en el año, es algo que por lo menos las provincias lo ven con mucha alegría también, porque esto es plata que empieza también a llegar a la provincia. Muchos de estos fondos son fondos coparticipables, como puede ser, por ejemplo, el tema del IVA, que creció un 166%, se recaudó 1.400.000 millones. Gran parte de esta plata va a parar a las provincias. Las provincias hace más de 3 meses que están recibiendo igual o menos cantidad de fondos y esto está impactando fuertemente. ¿Por qué? Porque la recaudación venía en bajada. Bueno, agosto ha tenido un impacto positivo, ha crecido, es una buena noticia y reitero, para las arcas provinciales también es una buena noticia. Un tema que se ve siempre que hay cambio de gobierno, ¿no? Y el oficialismo ya empieza a ver que va a haber un cambio de gobierno. El año pasado, concretamente en el decreto, en el mes 5, del año pasado se sacó un decreto, el decreto 426 del año 2022. Suspendió las contrataciones desde el mes de julio del año 2022 al mes de diciembre del 2023. ¿Se acuerda? Lo hizo Silvina Bataki en el poco tiempo que estuvo. Lo ratificó Sergio Massa cuando llegó al Ministerio de Economía en agosto. La realidad es que hasta acá todo parecía que venía bien, era una noticia lógica cuando se hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y había la necesidad de congelar de alguna manera el gasto, había que bajar el gasto público. Bueno, este tema era un tema clave. ¿Pero qué pasó? El 2 de noviembre del 2022 apareció un decreto, el 1086, donde se pasaba a planta permanente a 11.172 agentes de la administración pública, más de 12 reparticiones que pasaban, ¿sí? En diciembre del 2022 se nombraron 2.100 agentes en la AFIP. Cuando estaba, reitero, está el decreto vigente, está todo congelado, pero bueno, evidentemente que siempre hay alguna salida para hacerlo. El 5 de julio del 2023 en la AFI se designaron más de 30 personas, 108 pases de planta permanente en el INCA, en el Instituto de Cine, ¿sí? Después se empezaron a crear organismos para darle trabajo a gente de la cámpora, con algunos nombres que son realmente insólitos. El Consejo de Fomento de los Sellos Nacionales, para descubrir cuáles son aquellos talentos en sellos discográficos y poder darle subsidio. Para esto se crea un organismo de esto, con secretaría, con todo. Y también el Observatorio Federal del Talento Humano en Salud. Bueno, esto fue ahora, ¿sí? En los últimos tiempos, cuando hay un decreto vigente, cuando hay un cambio de gobierno, cuando todo el mundo habla de que hay que evitar este tipo de situaciones, la realidad cuál es, están metiendo gente a la administración pública a más no poder. ¿Qué harán los que vienen con este tema? Bueno, la pregunta sigue abierta y no tiene respuesta. Un artículo que quiero comentarlo con ustedes, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera, que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones medias. ¿Qué es lo que está pasando? La ley jubilatoria sí o sí está haciendo perder plata a los jubilados respecto a la inflación. Esto viene pasando de un tiempo largo esta parte. Por más que lo quieran disfrazar, lo escondan, la realidad es esta, ¿sí? Hoy el incremento jubilatorio, ¿cómo se calcula? En función de la recaudación y la otra mitad en función del incremento de los sueldos de los últimos meses, ¿sí? Entonces, esta conjunción 50 y 50 ha hecho que la gente vaya perdiendo plata. ¿Cómo lo ha solucionado el gobierno? Lo ha solucionado poniendo un bono. En el último trimestre se pagó un bono de 27.000 pesos por mes. En este trimestre se va a pagar un bono de 37.000 pesos por mes. De esta manera, los de las jubilaciones mínimas, si uno lo compara con los últimos tiempos, ha crecido un 7% su poder adquisitivo. Los de las jubilaciones mínimas. ¿Por qué? Por el bono. Pero las jubilaciones medias no tienen bono, por lo tanto en ello ha caído. ¿Cuánto han perdido en los últimos 3 años? Un 25% del poder adquisitivo. O sea, la pirámide se achata para abajo. Quiere decir que los jubilados que antes tenían un ingreso medianamente satisfactorio ganan cada vez menos. La media, ¿en dónde está? La media estaba en septiembre del 2019, eran 237.682 pesos. ¿Saben cuánto es la media hoy? Hoy la media es de
178.771, o sea, ha perdido un 25%. Seamos sinceros, no es rico este jubilado, ¿no? El jubilado que cobra la media, antes cobraba 237, hoy 178, de rico no tiene nada, pero ha ido perdiendo poco a poco, y en este marco, con esta ley, en 4 o 5 años más, cada vez va a ser más gente la que esté en el marco de la jubilación mínima. La jubilación mínima con el bono va a ir alcanzando cada vez más este tipo de situación. O sea, apuntan a que cada vez, acá está el verdadero ajuste. Si usted sabe dónde está el ajuste, está acá y está en los salarios. Pero bueno, esto es algo por ahí que mucha gente no lo termina de interpretar. Ayer hubo elecciones en algunas jurisdicciones. Hubo elección en Bariloche, había 12 candidatos en Bariloche. El que gana termina ganando con el 19.5% de los votos, o sea, con nada. Segunda sale Anabela Carrera, el que gana es un gremialista del empleado de comercio, ¿sí? Segunda sale Anabela Carrera, que es la gobernadora de Río Negro, se presentaba como candidata a intendente en Bariloche, sale segunda con el 15.2%, votó el 65% de la gente. El voto fue con boleta única de papel, se esperaba que sea rápido, a las 21:40 recién empezaron a dar los primeros resultados, estamos hablando de 101.000, el padrón son 101.000 personas, votaron 67.000, o sea, ¿quién salió tercero? El voto en blanco. ¿Sí? Tercero el voto en blanco. Así que realmente una cuestión absolutamente rara, con mucha sorpresa en Bariloche. También se votó en Mendoza, en 6 comunas de Mendoza el justicialismo ponía en juego, ¿no es cierto?, su preeminencia. Bueno, en las 6 ganó el justicialismo. No le fue muy bien al radicalismo y el candidato de Milei termina lejos, pero termina duplicando su performance anterior. O sea, dentro de lo malo, termina siendo mediano. Es una de las últimas pruebas que se están haciendo de cara a las elecciones de octubre. Hay que recordar que de acá en más tenemos 3 domingos consecutivos donde vamos a tener elecciones, ¿sí? Y elecciones importantes. La que viene, por ejemplo, es Santa Fe. O sea, también se va a votar en Chaco y también en Mendoza. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, esto va a ser 10 de septiembre, 17 y 24 de septiembre. Son las 3 últimas elecciones de cara a lo que ya en 22 de octubre son las elecciones nacionales, digamos, el final de todo esto. Un pequeño comentario de la pirotecnia. Hoy leí algunas cosas donde el doctor Ustare recordaba a la población las multas que hay, ¿sí? Hay multas hasta de 8 millones de pesos a lo que vendan pirotecnia, hay multas hasta de 2 millones de pesos a lo que la usen. No sé si usted tiene la misma sensación que yo, es solamente sensación térmica, pero es increíble la cantidad de cohetes que uno vuelve a escuchar. La pirotecnia sonora, no sé por qué razón, ni de qué manera, ha vuelto, ¿sí? Y no ha vuelto solamente en los espectáculos deportivos. Los 2 sábados anteriores a las 12 de la noche escuché mucha pirotecnia. Evidentemente, algún imbécil que cumplía años a las 12 de la noche hizo alguna fiesta, usaban bombas de trueno, todo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se puede controlar? Dejo la pregunta abierta. No debe ser muy difícil de controlar, de encontrar vecinos, de ponerle freno a esto, ¿sí? Pero lamentablemente, si dejamos que esto pase, si naturalizamos este tema, cada uno piensa así, ¿por qué yo no? Ahora, ¿de dónde aparece? ¿Por qué traen pirotecnia a vender a Jujuy? ¿La traen de otros lugares? ¿Cómo entra? Creo que es algo donde lamentablemente, ¿no?, se ha dictado una norma, se la cumplió mucho el primer año, porque creo que el primer año hemos tenido en las festividades de fin de año muy buen acatamiento de la gente, pero hoy se está perdiendo esto, ¿sí? Y evidentemente que algunos medios lo recetan, por eso salen a preguntarle al doctor Ustare, pero la realidad es que todos lo estamos viviendo, no nos hagamos los distraídos. ¿Qué es lo que está pasando en esto? Hay que hacer un llamado serio a la responsabilidad de la gente. Está prohibida la pirotecnia sonora en toda su forma y en todo el ámbito provincial, ¿sí? Y esto, reitero, no está pasando, lamentablemente. Pequeño comentario del tema de la inflación. O sea, estamos a 4 de septiembre, empiezan a salir los primeros informes de los privados en este tema, ¿sí? Privados que hablan de un 13, el gobierno ha mandado también a decir que tiene esperanza de que el tema esté con un 9 adelante. La realidad, a ver, más allá de que digan 3, el 9, no sé qué opina usted, pero la sensación térmica del bolsillo de la gente, creo que el mes de agosto ha sido otro. A ver, yo le doy lo que es mi experiencia, lo que veo y lo que me rodea. Cuando uno va a una carnicería, ve otra cosa. Cuando uno va a una verdulería, ve otra cosa. La realidad en el supermercado, yo soy una persona que acostumbra a hacer las compras, es otra. La sensación térmica de la inflación, perdónenme, no es ni el 9, ni el 10, ni el 11. La sensación térmica es mucho peor. Hay una disparidad de precios, hay un descontrol absoluto. El mismo producto en un súper o en otro puede costar 30% de diferencia, pero si usted va a comprar carne, sube la carne así un 50%. La fruta y la verdura
son cuestiones anómalas lo que está pasando, lo que vale la papa. Entonces, el otro día leí un informe también, acá hay mucha reproducción de papas, pero la realidad es que el kilo de papas se vendía a 600 pesos. O sea, estamos viviendo una cuestión que más allá del maquillaje de los números, porque claro, aparece precio justo. Entonces sale la información, en el mercado central bajaron un 20% los precios, se firmaron el acuerdo. ¿Y quién accede a esos productos? Hablo ya de la gente de Buenos Aires, no hablo de Jujuy ni Salta. ¿Quién accede a esos precios? Nadie, no existen. No existen, sirven para tomar el dato estadístico, pero después la realidad es que la gente está viviendo otra cosa. La que va al mercadito del barrio, la despensa, vive una cuestión totalmente distinta, ¿sí? Está desbordado por el tema de los precios. Pero bueno, vamos a conocer el índice, el 13 de septiembre vamos a tener el índice definitivo. Ayer se hizo mucha repercusión también la polémica de Javier Milei con el Papa Francisco. Una polémica que viene un poquitito de atrás. Lo que pasa es que ha tomado un estado público, ¿por qué? Porque los curas villeros están convocando para mañana en una iglesia de Barrancas donde sabía ir el Papa cuando no era Francisco, sino cuando era Jorge Bergoglio. Entonces los curas villeros van a dar una misa mañana a las 11 acá en Desagravio. Tiene que ver con expresiones de Milei, donde habla del Papa como comunista, como encarna al maligno, como un imbécil que defiende la justicia social. Bueno, algunas de las adjetivaciones. Ya en marzo el Papa había hablado, había hecho un parangón, ¿no es cierto?, con Hitler, y había hecho una comparación en este sentido de cómo, bueno, los que tienen palabras lindas y cómo invitan a la gente y terminan siendo gobiernos elegidos por el pueblo, ¿no?, que se transforman en esto. Y citó ejemplo de esto. La realidad es que la relación de Milei con el Papa no es la mejor. Mañana va a haber un acto de desagravio de esto. Empieza a entrar a través de los curas villeros y del propio Papa, empieza a entrar también la Iglesia en la polémica electoral, ¿no? Empieza a tomar partido fuertemente con esto, pero reitero, esto va a ser mañana a las 11 y Javier Milei con este tipo de presiones que no ayudan, ¿no? Javier Milei agrede demasiado, me parece, y no ayuda en nada, permanentemente está contra el periodismo, contra el Papa, contra todo el mundo, digamos, contra las mujeres en particular. Ahora salió el video de lo que pasó en Salta, en Metán, no sé si ustedes recuerdan, hace unos meses. Bueno, la realidad es que esta manera de expresarse, cuando era un diputado, bueno, era una cosa, pero uno lo empieza a ver como un potencial presidente de la República y la verdad da mucho miedo ver este tipo de desborde, ¿no? Cómo emocionalmente se descontrola y puede llegar a decir cualquier cosa. Esto también empieza a generar preocupación. Ayer Patricia Bullrich se cruzó con Moyano, porque Moyano habló, ¿no?, de salir a defender en la calle y habló tiene un odio directo por los trabajadores, pero habló también, ¿no?, de la calle, de salir a defender esto a la calle. Y Patricia Bullrich dijo: Pablito, tenelo claro, los cortes de calle, cortás la calle y vos vas en cana. Bueno, es una pelea de vieja data, ¿no?, que hace rato que está instalada. Todos recordamos alguna mesa hace mucho, una mesa política donde Patricia Bullrich tenía 25 años menos y se cruzaron fuertemente y se dijeron de todo, ¿no? Hugo Moyano le decía pibita. Bueno, ahora continúa esto con una Patricia Bullrich ya candidata a presidenta y con los hijos de Hugo Moyano, ¿no? Porque esta guerra fue con Pablo Moyano, que habla también de lo que nos espera, ¿no?, después, porque la realidad es que todos estamos pensando cómo va a ser la calle, ¿no?, después del 11 de diciembre, de acuerdo a quién gane, y son todas perspectivas distintas, por cierto, ¿sí? Y el último tema, habló de bimonetarismo Carlos Melconian, ¿sí? El bimonetarismo ya está instalado en Argentina, o sea, hoy hay rubros donde no hay forma de hacer una operación que no sea en dólar. ¿Usted se imagina comprar una casa en pesos? No vende nadie, las cotizaciones son en dólares, todo. Los alquileres están empezando a estar en dólares. O sea, hay muchos rubros donde ya todo es en dólares. Usted dígale a un productor tabacalero si puede llegar a comprar algo de sus insumos que necesita en pesos. No existe. O sea, hay muchos sectores que ya estamos dolarizados. Ahora, los tres candidatos, tanto Sergio Massa como Carlos Melconian y como Javier Milei, hablan mucho de esto, ¿sí? Siempre Milei habló de dolarización. Ahora en algunos medios dijo que no sería inmediata, que llevaría un tiempo, que tienen que darse ciertas condiciones. Claro, a medida que se acerca a la realidad, muchos de estos conceptos de hacer desaparecer el Banco Central y de dolarizar ya, empiezan a tomar un viso de realidad. Y Milei empieza a mitar un poquitito este tema, o sea, va cambiando su parecer o le va poniendo otros aditamentos. También Sergio Massa habló de una dolarización sangrienta y que va a pegar. Bueno,
Cuando uno habla de esto, ahí empieza a estar la necesidad del debate, ¿sí? De aclarar este tipo de ideas. Y en este marco, yo creo que no tiene razón cuando dice este es un debate de presidente, porque quien va a manejar eso va a ser Carlos Melconian, y con el que es un tema que no es quién se para mejor y quién lo dice mejor y quién miente mejor. El tema es que todos los argentinos estamos mirando y decir, che, ¿qué es la dolarización? Hay mucha gente en la juventud que dice, tengo 20 pesos y voy a tener 20 dólares. Muchos lo interpretan de esto y me parece que es algo trascendental. O sea, si hay un aspecto que va a condicionar mucho la vida de los argentinos, son este tipo de cosas de cara al futuro. Entonces el debate tiene que ser con quien haya que debatir. Yo creo que no tiene razón Milei cuando ningunean esto. ¿O qué es lo que pasa? Tiene miedo que alguien que tiene conocimiento desnude la realidad de que esta norma es inaplicable o por lo menos en lo inmediato. Yo creo que todos los argentinos necesitamos ese debate y escucharlo en serio. Y en esto no pasa por a ver quién es el más pícaro, sino, che, ¿cuál es el proyecto? Entendamos de dónde nos están llevando. O sea, porque si no estamos dando un salto a vacío donde esto es lo que genera miedo en la gente. Y tal vez Milei lo explique de una manera y lo ponga en un debate de una forma en que no haya que tenerle tanto miedo al tema, de que sea factible, de que la economía argentina resista una cosa como esta. Pero me parece que el debate es con quien tiene que ser. Si vamos a debatir de economía, con lo que saben de economía, Patricia Bullrich va a tener equipo para trabajar en economía. Como yo entiendo que Javier Milei no lo puede hacer discutir con un experto en salud, tendrá su equipo de salud y discutirá el bono que pretende para la salud con la gente que tiene que discutir cosas como esta. Pero bueno, es parte de la Argentina, no estamos tan acostumbrados a los debates en la Argentina y me parece que bueno, son experiencias nuevas, hay que avanzar y creo que sí, creo que racionalmente una sociedad organizada tiene que ir para ese lado. Algunos de los temas, chicos, del día de hoy. Bien, cargadita la semana entonces, Alberto, te vemos al mediodía. Sí, señor, nos vemos. Siempre. Hasta luego. Así será. Tenemos cámaras en los lugares más destacados. Poné Canal 4 y mirá lo que pasa en tu ciudad. ¡Arriba Jujuy! Información en vivo y al instante. Edición Central, lunes a viernes,